aparece lo que se llama criptografía asimétrica, que es una criptografía que lo que dice el planteo es, bueno, hagamos una cosa, hagamos un sistema criptográfico que si me capturan ese pasaje de secreto que yo te digo, che, la clave es tal, la clave es Martínez para que vos puedas descifrar esto, si me agarran cuando yo le paso esa clave a alguien, no pasa nada. No pueden desencriptar igual el mensaje. O sea, ese sería el desafío, ¿no? Hacer un método de encriptado en el cual no pasa nada si te agarran esa clave. Pregunten, cualquier cosa si no se entiende un poco lo que estoy diciendo. Bueno, acá decía, le dejé la implementación, está la de Python, está la de JavaScript. Jueguen también a probar estas cosas, ¿no? El Jupyter Notebook lo que tiene bueno es que ustedes pueden probar el código y nada, y empezar a decir, che, mirá, si no, bueno, esto, el console log tiene que poner, inspeccionar acá vuestro JavaScript, ¿no? Tienen que ir acá a la consola y cuando corren esto, me aparecerá acá, ¿no? En la consola de JavaScript, el resultado, que es este PLL, era el mismo resultado que me da acá con Python. Bien. Entonces le decía, la criptografía simétrica surge de la necesidad de que nos podamos pasar una clave y que si nos agarran pasándonos una clave no pase nada. Porque como vimos acá, el que tiene la clave que yo usé para cifrar, me la descifra muy bien, ¿no? Este descifrado sale perfecto. Acá le mostraba esta celda, no se las puse, lo que yo decía de la redundancia, ¿no? Fíjense que acá puse algunas letras para mostrarles algunos ejemplos, que en el texto original, las primeras dos letras A, que son las que están en el lugar 3 y 9, arrancando desde el 0, en el mensaje cifrado es una T y una A. Estas dos que eran dos C terminan en una K y una T. Estas dos O terminan en una B y una ñ. O sea que no siempre la misma letra se transforma en el mismo resultado. Deja de ser una función biyectiva. Y eso hace que no se pueda atacar por esto de las frecuencias de las letras en el lenguaje. Bien. Pero bueno, como les decía, acá el problema es la clave, ¿no? Y para asegurarnos de que por más que me capturen la clave, no me van a poder descifrar el mensaje, aparece lo que se llama la criptografía asimétrica, que usa pares de claves. Usa una clave pública y una clave privada. Antes de llegar a eso, vamos a empezar a ver un poco la idea de esto. La idea es lo siguiente. La idea es que la clave que yo me pase no sea la clave secreta, la clave con que van a poder descifrar todo. Sea un derivado de esa clave secreta, después de hacer una cuenta. Y esa cuenta tiene que tener la propiedad tal de que es fácil de realizar para un lado, pero muy, muy, muy compleja de realizar para el otro. Vamos a poner un ejemplo. Si yo digo, no sé, ¿qué le tengo que sumar a X para que me dé, si X vale 7, ¿qué le tengo que sumar para que me dé 8? Decís, listo, es X más 1, si vale 7, te lo sumo 1 para que me dé 8. Pero si te digo al revés, si a X le sumo 1, ¿cuánto me da? O si X vale 7 y le sumo 1, ¿cuánto me da? La respuesta es, para un lado o para el otro, es igual de sencilla, pues se puede despejar la X, digamos, y se puede resolver para un lado o para el otro. Entonces, para poder lograr esto que nosotros decimos, de poder yo pasarte un secreto y que vos con ese secreto hagas un derivado o una cuenta de ese secreto para poder usar la verdadera clave secreta, tengo que hacer una operación tal que si me agarran con ese dato que yo te pasé con esa operación, no pasa nada, porque yo que tuve que hacer la operación hacia un lado, me resultó fácil hacerla, pero el que agarra eso con la operación ya hecha, la quiere deshacer, quiere despejar, no puede. Para eso se usan tres tipos de problemas que tienen esa característica. Se llaman problemas NP. Acá les dejo el link para que investiguen, que es un problema NP. Es un tema bastante complicado, pero muy así dicho, mal y pronto. Son problemas que son fáciles de comprobar, pero difíciles de resolver. Vamos a empezar con la factorización, que es el más común. Supónganse que yo les digo el número 91. Y les digo, quiero saber qué cosas tengo que multiplicar para llegar a 91. O sea, vamos a empezar con uno más fácil. Te digo 21. ¿Qué cosas tengo que multiplicar para llegar a 21? Bueno, es fácil. 7 por 3 da 21. Listo, facilísimo. Da 91, bueno, 7 por 3 se da 91. Pero ahí la tenés que pensar un poco más, porque 91 es, bueno, tengo que hacer varias cuentas para llegar a ver, multiplicando qué contra qué, obtengo el 91, ¿no?
Pero si le digo, che, mirá, quiero factorizar el 445.421, se me hace re complicado eso. Si yo se los spoileo un poco, ese resultado, o sea, el 445.421 es el resultado de multiplicar 211 por 2111. Así, bueno, es muy fácil de verificar. Agarras una calculadora, multiplicás 211 por 2111, es muy fácil de hacer. O sea, hacia un lado es fácil. Si yo te doy los dos números que hay que multiplicar y me das el resultado, es muy, muy sencillo de hacer. Ahora, si yo te doy el 445.421 y te pido qué cosas había que multiplicar para hacer eso, voy a tener que andar probando, probando, probando y hacer muchas pruebas hasta llegar a eso. Eso se conoce como el problema de la factorización. Acá les puse unos ejemplos. Acá hice la implementación en Python de una funcióncita que le das un número n y te lo factoriza. Te cuenta los factores, te cuenta la cantidad de ciclos que tiene que iterar para lograr eso y la cantidad de bits que tiene el número que le pasé. O un número, la cantidad de bits, los números en computación se codifican como ceros y unos, ¿sí? Entonces, como no tengo, la computadora no entiende otra cosa que ceros o unos, lo tengo que bajar a código binario. Entonces, la cantidad de bits que ocupa un número son la cantidad de potencias de 2 que tengo que sumar para poder obtener ese número. Básicamente, no sé, por ejemplo, si yo hago 2 a la 10, que es 1024, estoy teniendo 1024 posibilidades de combinaciones de ceros y unos, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo van a ver más claro con los números. Por ejemplo, el número 91, que tiene solo 2 dígitos, tiene 7 bits, ¿sí? Porque tengo que usar potencias hasta 2 a la 6 para poder, porque el 2 a la 0 también cuenta, tengo que usar 7 potencias de 2 para ir sumándolas, unas con ceros, unas con unos, o sea, las que se suman es un 1, las que no se suman es un 0, para obtener 91. En cambio, este número que le puse acá es un número que ya tiene 19 bits. O sea, necesito 19 ceros o unos para expresar en binario esto. Este número que está acá tiene 26 bits y así sucesivamente. Entonces, fíjense que esto empieza a escalar muy rápido. El 91 parece fácil, porque son pocas iteraciones, con 3 iteraciones. El costo computacional es la cantidad de veces que pasa por este ciclo, por este while. Entonces, al principio parece muy fácil, pero a medida que va creciendo la cantidad de bits, fíjense que acá empiezo con 7 bits, me da 3 iteraciones, pero ya con 19 bits ya me da 105, ya se multiplicó por 30 esto. Ahora digo, che, de 19 bits paso a 26, solo le agregué 7 bits al número, y esto ya de 105 iteraciones ya pasa a 3920, solo le agregué 7 bits. Y así, a medida que yo crezco el número de bits, esto va empezando a crecer de una manera exponencial. Entonces, se hace que el problema, la cantidad, el costo computacional cuando yo pongo un número de 256 bits es enorme para factorizar un número de 256 bits. Entonces ya se necesitan supercomputadoras para eso, ni hablar uno de 512, y ni hablar lo que se usa hoy en Internet. Volvamos de vuelta al cuadro, que yo les decía que iba a volver a cada rato. Nosotros hoy estamos usando para esta comunicación en Internet, que está acá, ¿no? Que es el RCA. Y el RCA usa factorización, pero usa claves de 1024 bits, ¿sí? O sea, imagínense lo complejo que es, o sea, la cantidad de millones de iteraciones que tendríamos que hacer para hacer eso por fuerza bruta, como lo estoy haciendo acá, ¿no? Hacer por fuerza bruta un número de 10, 20 dígitos es fácil, pero si yo tengo un número de 2 a la 1024 dígitos, que es una animalidad, son más de 300 dígitos, la fuerza bruta para computarizar eso tiene que hacer cuatrillones de cuatrillones de cuatrillones, se tiene que hacer una cantidad infernal de iteraciones y no termina nunca, ¿no? Entonces, en base a eso está la fortaleza de la criptografía por RCA. Y acá voy a poner un ejemplo ya un poquito más, vamos a empezar a trabajar un poco con la idea de qué es esto de la criptografía simétrica, de cómo es este intercambio de claves públicas y privadas y por qué esto funciona. Es como medio mágico. Al principio yo sé que esto es medio abstracto y cuesta entenderlo, pero posta que no es tan difícil. O sea, lo tenés que concentrarte un poco y esto es bastante sencillo. Esto se basa en una clave pública. Vamos a poner, ya acá le puse números cualquiera, ¿no? Por ejemplo, el número 3, ¿sí? La clave pública es el número 3. Entonces,
dos personas que se quieren comunicar entre sí se tienen que pasar un secreto, pero ese secreto tiene que ser tal, como habíamos dicho, de que si alguien lo captura, no pase nada, porque captura un secreto que no es la clave secreta. La clave secreta es un derivado de eso que nos pasamos. Entonces, supónganse que la clave privada de este tipo A es 7 y la del tipo B es 5. Entonces, ¿qué hacen estos? Dicen, che, la clave pública, que las dos la conocemos, que es 3, yo elevo 3 a la 7 porque es mi clave privada y yo elevo 3 a la 5 porque es mi clave privada. La estoy súper simplificando. Acá pongo una única clave pública, después vamos a ver que esto es un poco más complicado, pero en principio para entender cómo funciona esto de la criptografía simétrica sirve. Entonces este tipo que eleva 3 a la 7 obtiene 2187 y el que eleva 3 a la 5 obtiene 243. Luego se me colgó la computadora. No sé si ustedes me escuchan, pero a mí se me colgó la computadora. Mirá. Ahí te escuchamos perfecto, John, ¿eh? ¿Me ven? ¿Ven la pantalla? ¿Algo? Sí, te vemos bien. Vemos también la compu, la presentación de modelo trivial de criptografía simétrica, y yo te escucho genial. Bueno, a mí se me bloqueó la compu y no sé qué es lo que me pasa, así que pido unos minutos. Voy a tener que reiniciar mi compu, ¿viste? Yo te dije que a veces me pasan estas cosas. Uso una notebook. No sé, está coladísima. Está tratando de calcular la respuesta al problema criptográfico de la compu, me parece. Se me recolgó mi notebook, pobre, es una Dell viejita. Me acá 5 minutos que reinicio todo y me vuelvo a conectar. Dale. Vale, vale, me voy un toque. Bueno, mientras John se vuelve a conectar, a mí me toca la divertidísima situación de charlar un rato con ustedes. Aprovecho para, a ver, no les digo que tienen preguntas y las voy respondiendo porque seguramente no las sepa contestar, estamos entrando ya en temas más complejos, pero vaya, me gusta el comentario de Solo, de alguien del equipo, muchas veces el que escribe acá soy yo, muchas veces no soy yo. Este es un gran ejemplo, por ejemplo, sería muy raro si yo mismo me escribiese Alex Santi y te convertís en héroe. Nunca hay que descartarlo, ¿no? Porque es una posibilidad, pero igual sería muy raro. No, aprovechen a tirar comentarios, cómo vienen, cuéntenme qué les parece que lo vaya interrumpiendo un poco más a John con alguna pregunta. Si tienen preguntas, háganlas. Ahí está el ejemplo de Ari que la tiró. Me hizo reír mucho. Para que lo busco, a ver dónde está. Acá sea, me hiciste cagar de risa. No entiendo un poco, pero aún así es lo más interesante que escuché en mi vida. Son temas complejos. Me hizo reír también Juan cuando dijo que es sencillo. En el fondo todo es matemática y es muy lógico. Entonces uno, si pone paso a paso y lo lee 7 veces, en un momento dice, ah, claro, esto es tipo, lo multiplicás y bueno, y termina enganchando. Pero sí, la primera vez que lo escuchás es como cuando teníamos 6 años y nos querían enseñar a multiplicar. Parece literalmente chino básico. Les recomiendo que se tomen el tiempo después, si quedan dudas, primero preguntar, pero no lo voy a seguir diciendo porque ya me aburro a mí mismo con insistir con esto, pero de volver un toque y repasar la clase, repasar los pedacitos que les esté pareciendo súper abstractos. Ahí volvió Juanpi. ¿Qué dice Juanpi? Acá hay un comentario de Seba que me hizo reír mucho. No entiendo un poco, pero aún así es lo más interesante que escuché en mi vida. Gracias. Bueno, Está, la idea es que entiendan, aunque sea. Pero bueno. no, ahí veo varios que están diciendo súper claros, son temas complejos. Mira, acá Rodri dice, está siendo clarísimo, conceptos re complejos. Seba aprovecha la pausa para procesar. Me costó, te digo, a mí improvisar. En el momento dije, bueno, hagan preguntas, no las voy a saber responder, pero háganlas y después las planteamos. Voy a ver, aprovechando que estamos en esta, para levantar alguna duda puntual. Bueno, dice muy buena la aplicación. La remera esta sí es de Lens. Algunos también lo comentaron. Juanpi es crack. Tema muy complejo. Acá Marco dice, me siento como cuando yo le enseñaba WhatsApp. Bueno, Juanpi, te dejo que sigas con la explicación. Dale, Y dale, nada, cualquier cosa estoy acá. dale, dale. Bueno, si se llega a colgar de vuelta, bueno, ya sabes, dame un toque que reconecto y vuelvo. No sé qué carajo le Dale, pasó. voy a prender la luz antes de volverme a subir si se llega a colgar. Dale. Bueno, venía en esto de cómo comparto un secreto siempre y cuando
tenga la característica de que si alguien me detecta esto, alguien me engancha enviando el 2187, no pueda saber cuál era mi clave privada, ¿no? Porque el 2187 no es mi clave privada. Y el 243 tampoco es la clave privada de este pibe. Entonces, este se pasa el 2187, este es el 243. Si alguien agarra esto, esto no es la clave, así que no pasa nada. Y para sacar la clave conjunta secreta que van a usar los dos para usar de clave del sistema, lo que tienen que hacer es, el chabón que recibe el 243 lo eleva a su clave privada, a la 7, y el que recibe el 2187 lo eleva a su clave privada, que era la 5. Y en definitiva están haciendo, el A hace 3 a la 5 a la 7 y el B hace 3 a la 7 a la 5. Y como la potenciación es conmutativa, los dos van a llegar al mismo número, que es esta cosa que está acá de varios dígitos. Entonces esta es la clave secreta de ambos, y con estas, en teoría, digamos al principio, haciendo un sistema muy sencillo, el que se queda con esto no tiene la clave está larga, ¿no? Porque la clave está larga, para hacerla necesitas la clave secreta de uno, la clave secreta de otro, con cualquiera de estos dos. Hasta ahí todo divino, pero esto tiene un problema. El problema es que la potenciación es fácil de despejar en una ecuación, porque usas un logaritmo y lo despejás. El 2187, si yo sé que la clave pública es 3, aplico el logaritmo en base 3 de 2187 y se hace que este chabón usó el 7 para llegar a esto. Y lo mismo con el que usó el 5. O sea que hasta ahí estaba lindo el concepto, pero esto no funciona así como está. Hay que darle una vuelta de tuerca. Bueno, la vuelta de tuerca ahora la vamos a ver un poquito mejor, con lo que viene ahora, que es el problema del logaritmo discreto, ¿sí? Hasta ahora ya tenemos la teoría o cómo deberíamos llegar, cómo deberíamos hacer el procedimiento para pasarnos algo. Si la cuenta que hace este 3 a la 7, que hace este chabón para pasarle a este, es algo que es fácil de hacer, pero difícil de despejar o de resolver para el otro lado, el que capture este 2187 no le sirve para nada, porque no va a poder hacer la marcha atrás. En este caso sí, porque hace un logaritmo en base 3 de esto, y sí. Pero si fuese una cuenta un poco más complicada, que no pueda despejar, listo. Este ya se queda seguro que esta clave secreta está bien protegida. Y lo mismo de acá. Entonces solo hay que resolver eso. Te hago una consulta, Juanpi, te interrumpo un toquecito. Sí, Eh, bien. a ver si lo entendí bien yo también, y de paso quizás sea alguna pregunta que tenga alguien de quienes están escuchando. La clave a nivel conceptual de la criptografía simétrica es que se introduce ya esto que vos decís, hay dos secretos, no hay uno solo, y uno lo tengo yo y otro lo tenés vos. Entonces, para llegar a la clave, tenemos que combinar nuestros dos secretos. Exacto, exactamente, me encantó. Ese es el concepto. No hay una única llave maestra para encriptar o desencriptar, como era el Martínez en el ejemplito que yo puse de Wigner, sino que acá en criptografía simétrica cada uno tiene su propia clave, cada uno se tiene que encargar de proteger su propia clave y que no te la vea tu tía o quien fuera. Cada uno protege su propia clave y la clave de la comunicación es un derivado de esas claves, pero me puedo comunicar tranquilo con vos, porque cualquiera que intercepte lo que nos pasamos de información, no puede hacer nada con eso, no sirve para nada porque no puede ir para atrás con eso que intercepta. Claro, y el problema es que, conociendo mi clave, pueden despejar fácilmente y terminar teniendo la tuya y terminar teniendo todo el mensaje. En realidad no, en realidad no. Si conocen la clave secreta, sí, pero como vamos a usar un método que no se puede despejar, no van a poder hacer eso. Por más que capturen estos números que nos pasamos intermedios, no pueden hacer la inversa, no pueden despejar el valor original. O sea, a menos que vos descifres, reveles tu clave, ¿no? Pero si vos no revelás Bien, el número secreto, el que intercepta esto, que es lo que nos pasamos, porque yo tengo que mandar esto a través de un sistema electrónico o algo, y obviamente todo eso es re vulnerable. Entonces lo que vamos a buscar es eso, que intercepte esto que nos pasemos, no le sirve para nada. bien, y con el logaritmo sí se puede interceptar, por eso es que no termina de funcionar. Claro, esto que está acá, la potenciación simple, no sirve mucho porque aplicás logaritmo de base de la clave pública y despejás. O sea, es fácil de despejar una potencia. Pero acá aparece el problema del logaritmo discreto. Acá voy a mechar un poco con algo de Solidity y algo de Ethereum para que no quede tan descolgado esto de criptografía. Si se preguntaron alguna vez a quién fue el zarpado que se le ocurrió esto de los 18 ceros, ¿viste? De los G-Way y esos números que aparecen en Solidity. Esto es por este problema que aparece acá. Si yo quiero sumar 0,1 más 0,2 en Python o en el lenguaje que sea, en cualquier computadora, digamos, va a aparecer una cosa rara, que es 0,3 y varios ceros y un 4, ¿no?
acá les puse una página muy curiosa para que vean, no tengo abierta, donde si quieren ver más detalle explica esto del punto flotante, por qué se produce, y bueno, da detalles en cada lenguaje de programación, de qué es lo que sucede con ese punto flotante. Nada, el problema de acá es que los números reales tienen infinitos decimales y los números los números que yo puedo guardar en una computadora no, pues yo no tengo infinitos capacitores para guardar información. Entonces en algún momento tengo que cortar, tengo que redondear, y hay un pequeño residuo redondeo en el decimal 16, 18 o el que use, en donde no es exacto. Entonces, si vos se fijan en esa página, yo les pasé, Solidity no está, y Solidity no está, y ya se van a enterar por qué, porque Solidity no usa números con coma, no usa un punto flotante. Solidity usa solo números enteros. Y en criptografía es fundamental usar solo números enteros. Van a ver que todo lo que usamos en criptografía es matemática discreta. ¿Qué es matemática discreta? Son matemáticas que no tienen números con coma. Vamos a resumirlo muy rápido. Van de uno en uno. Vamos a poner que son todos los números de la escala, así, números naturales o números enteros. Acá está, fíjense que si buscan la documentación de Solidity, se llama Shannon al G-Wave famoso, que es la unidad que se usa para contabilizar el costo del gas, que era el muñeco ese que yo le puse en 1948, que fue el de la teoría de los sistemas, ¿no? Sistema de información. Bueno, nada, este quilombo nos lleva a tener que trabajar con números discretos. Y los logaritmos, en el campo de los números discretos, los podemos trabajar con aritmética modular, y no se asusten por las palabras y los chirimbolos estos, porque es muy sencillo de entender. El enunciado es este. El enunciado del problema del logaritmo discreto, que es el que se basa en Diffie-Hellman, que es en el que después se basan las curvas elípticas. Es como que tenemos que ir haciendo todo ese escalón para entenderlo. El tema es, dado un generador G, que va a ser parte de la clave pública, encontrar qué potencia de números naturales, o sea, elevado a qué cosa tengo que elevar ese G, para obtener un secreto H o un valor H en el cuerpo finito del módulo P. ¿Sí? ¿Qué es eso, el cuerpo del módulo P? ¿Qué sé yo? Nada, son todos los números de 1 a P. Vamos a simplificarlo. P es un número primo, pero no importa todo eso. Entonces, vamos a ir bajando la Tierra. Estos son los enteros en módulo P, que es esa definición de aritmética modular. Ya se va a entender, no se desesperen, no me revuelven nada todavía. Vamos a poner un ejemplo para que eso se entienda. Supongamos que la G, el generador, que es parte de esa clave pública, es el número 6, o un número cualquiera. Y que el P, el número primo que elijo, es el 17. También pongo números cualquiera. Entonces, el problema del logaritmo discreto es encontrar, para un valor de H definido, vamos a ponerle 5, ¿a qué tengo que elevar 6 para que el módulo 17 de 6 a Sn me dé 5? ¿Qué es esto módulo 17? El módulo es el residuo de una división entera. Acá se los voy a poner en el código para que se entienda. Por ejemplo, vamos a poner esto, 6 al cuadrado. Si yo le digo 6 al cuadrado, módulo se escribe con este signo de porcentaje acá en Python. 6 al cuadrado, módulo, como dije ahí, 17, ¿qué es? Esto es 2. ¿Por qué esto da 2? Porque 6 al cuadrado es 36. Y lo que quiero entender en aritmética modular es, si yo divido al 36 en pedazos de 17, ¿cuál es el residuo entero? ¿Sí? Siempre hablamos de números enteros. Siempre el concepto de acá es que esto está siempre en el campo de los números enteros. Entonces, claro, 6 al cuadrado es 36, 17 por 2 es 34, le sobran 2. O sea que 6 al cuadrado módulo 17 es 2. 6 al cubo módulo 17 es 12. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo elevo 6 al cubo, vamos a hacer la cuenta un poquito para que se entienda qué es esto de aritmética modular. Yo elevo 6 al cubo es 216. Si yo multiplico, si yo digo, bueno, ese 216 dividido 17, ¿cuánto me da? 12, algo, creo. 12, algo. Entonces yo ahora digo, che, ese coma algo, yo lo que necesito es la división entera. En Python división entera es con doble barra, es 12. Entonces yo digo, bueno, 12 por 17, ¿cuánto es? Entonces digo, bueno, 12 por 17, 204. Entonces, el 12, el 17 entra 12 veces enteras en esta cosa, en el 216. Yo lo meto 12 veces enteras al 17, pero me da 204, ¿no?
pero para llegar a 216 me sobra un residuo de 12, y ya 17 ya no entra más adentro de 12, entonces sobran 12. Entonces, el 6 al cubo módulo 17 es 12. Entonces, bueno, yo tengo que encontrar que 6 a la n módulo 17 me dé 5. Entonces tengo que entrar a probar. Digo, che, módulo 1, bueno, módulo 2 siempre da 0, porque 6 a la 0, no le den pelota, perdón. El módulo 1 siempre da el mismo número que es la base del generador. Yo te he dicho, mira, acá son las 12 de la noche. No le den pelota a eso, bueno, se van a complicar porque es que lo que le va a pasar es que no entra el 17 adentro del 6, entonces por eso. Es como que sobran 6 porque nunca lo pude dividir. Pero después este que hicimos se queda 2, se queda 12, pueden ir probando con 6 a la cuarta, que queda 4, acá lo hice automáticamente con un for dentro de Python, hasta encontrarlo. Y fíjense que da todo desordenado. 6 a la 2, módulo 17 da 2, módulo 17, 6 a la 3, módulo 17 da 12 y así. Y para encontrar el cual da 5, tengo que iterar uno por uno y encontré que con el 11 me da 5. ¿Sí? Acá, don't trust verify, vamos a verificar. 6 a la 11 da esta cosa. Nada, se hagan la cuenta y van a ver que esto es así. Siempre va a dar como medio aleatorio. El número entero es este que está acá. Este que acá lo hice con la edición entera. O sea que el 17 entra. Entonces, 21.341.000 tres veces, el 17, adentro de 6 a la 11. ¿Y sobran cuántos? Sobran 5, que es la diferencia entre la potencia y las veces que entra el 17 en esa cosa, ¿no? Entonces, eso me da 5. Ahora, justamente la gracia del logaritmo discreto es que es un problema que, como ya se darán cuenta, no se puede despejar. ¿Qué quiere decir? Que si yo te digo, che, ¿cuánto da? No sé, cualquier cosa. 8, o sea, quiero encontrar n para que 8 a la n módulo 43 me dé 27. Entonces, no tenés manera de despejar eso. Tenés que probar uno por uno todas las posibilidades hasta encontrar alguno que te dé 27. No hay manera de despejarlo. Y eso es justamente lo que necesitábamos acá. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros acá teníamos justamente esa necesidad. Entonces, ¿qué decimos? Nosotros vamos a usar el generador 3, ese G que decíamos en este enunciado así genérico. Esto va a ser 3 y el P va a ser acá 13. Y eso lo vamos a llamar clave pública, ¿sí? Entonces decimos, bueno, mira, fácil. El tipo A lo que tiene que hacer es, si el 3, que es la clave pública del generador, elevado a su clave privada, que es su N, que es el que no va a poder despejar, el que nos intercepta los mensajes, eso módulo 13, ¿cuánto le da? A este le da 3, este hace lo mismo con su clave privada y le da 9, se envían, este le envía el 3 a este le envía el 9 a este, y el que intercepte no puede despejar, como hacía antes con los logaritmos que despejaba, pues solo el logaritmo discreto, ¿no? Acá el chabón lo que tiene que hacer es probar uno por uno, como esto es un cuerpo módulo 13, tiene 12 iteraciones máximas, ¿no? Entonces, es fácil, pero si yo pongo módulo 17 millones, bueno, va a tener que hacer 17 millones de pruebas. Y si pongo módulo un número de 256 bits, que es un número de 77 cifras, tienes que hacer ese número de 77 cifras de iteraciones para encontrar, para asegurarse de que va a encontrar mi clave privada. Entonces, con eso del logaritmo discreto defino, y eso se llama modelo de Diffie-Hellman, es un toquecito más rebuscado, pero básicamente ese es el modelo. Defino esa forma de pasarnos una clave el uno al otro, un secreto, que si alguien me lo intercepta no puede hacer nada porque necesita demasiada fuerza bruta para entender, para despejar estos valores iniciales. Y lo mismo, como la potencia es conmutativa, la potencia es conmutativa, lo único que tiene que hacer con el número que recibe, este recibe el 9 lo tiene que elevar a su potencia, el otro que recibe el 3 lo tiene que elevar a su potencia, y los dos, acá no importa que dio lo mismo, en este caso usé números muy chiquitos y dio la casualidad que dio lo mismo, dieron 9, pero bueno, nada, acá van a hacer un número, acá va a ser otro número que nada que ver, y acá va a dar un número muy grande que nada que ver con ninguno de los otros dos que se enviaron, ¿no? Entonces, este número final, ese 9 final que obtienen, es la clave que pueden usar tranquilos, que nadie puede descifrar ese sistema, ¿no? O sea que, por más que le intercepten esto, no va a poder despejarlo. Cualquier cosa pregunten, ¿no? Ya se entiende. Pero bueno, básicamente esa es la definición del problema del logaritmo discreto, que es el de Diffie-Hellman. Bueno, acá le puse ese llamado de atención para que vayan y, si no entienden el modelo con todo este enunciado, vengan acá y entiendan qué son cada uno de los valores. Bueno, una vez entendido eso,
puedo empezar a hablar de las curvas elípticas, porque después vamos a ver que las curvas elípticas están muy lindas, pero en el campo de los reales, y vamos a necesitar un campo discreto y entender cómo funciona lo que entendimos recién para que esto nos sirva en computación. Todo esto por el quilombo de que en computación el punto flotante no es exacto. Si no fuera por este problema, usaríamos números reales acá y se acabó la historia. Pero en las curvas elípticas, que vamos a ver ahora que son con números reales, por este problemita que hay en la computación, no las vamos a poder usar. No vamos a poder usar números reales, tenemos que usar números enteros. Bueno, las curvas elípticas son curvas, o sea, es un dibujito, que tienen la generalización así, ¿no? O sea, tengo que, o sea, XY, en el eje XY, con esta fórmula implícita de x cubo, y cuadrado, a por x y un b, con este discriminante, es una condición del discriminante, no le den pelota a esto, para que la curva elíptica sirva tiene que darse esta condición, porque hay distintos tipos de curvas elípticas, algunas no son derivables porque tienen un punto así medio, de una forma media puntiaguda, entonces como esas no nos van a servir, para que nos sirva tiene que cumplirse esta condición. Entonces, cualquier curva que yo dibuje con esta condición va a ser una curva elíptica que nosotros vamos a poder utilizar en este modelo de criptografía. Nada, acá se los dibujo con Matplotlib. Para el que conoce Python ya lo va a entender. Para el que no conoce Python, esta es una librería de Python que me permite graficar código. O sea, yo en el código digo, che, mira, voy a hacer una función que va a tener este generador, y grafico la función, ¿no? Acá si ustedes ejecutan esta cosa, les va a dar esto. Esta es la curva elíptica. En este caso tiene esta forma, pero como yo les dije, tiene una parametrización A y B, que yo acá se las puse. Y acá le puse en esto justamente para que jueguen con este código. Yo les paso este Jupyter Notebook para que ustedes agarren y digan, che, y si en vez de 7 y menos 10, qué sé yo, le pongo menos 7 y qué sé yo, 4, ¿qué pasa? Pero, se me bloqueó el código. 7 y 4. Van a ver que en función de las cosas que le ponga, bueno, ahí se rompió porque hice, no sé qué. Probablemente no tenga raíces. No sé por qué me dio mal. Bueno, si 10 anda. Bueno, pongo cualquier otra cosa para mostrar más. Obviamente que para que se pueda graficar tiene que, o sea, la función esa tiene que ser una función que se pueda, que ninguna cuenta que yo haga acá rompa, ¿no? Y acá hago raíces, hago bastantes cosas, así que puede que les tire error si le ponen algún número que rompa. Pero bueno, jueguen con eso. Me da un número complejo, claro. Termina calculando en algún lado una raíz de un número negativo y le da un número complejo, entonces va a querer graficar ese número complejo y no puede. Pero bueno, jueguen con distintas curvas, a ver qué les da, y van a ver que son todas curvas más o menos de la misma forma, cuando no les tira el error. Son todas curvas más o menos de esta. Algunas se cierra acá y aparece como un circulito del otro lado, medio aislado, que también son curvas elípticas. Y acá lo que vamos a definir es una operación particular. En este caso vamos como a inventar una operación. Vamos a inventar suma de puntos, pero no es una suma de puntos en términos de un espacio vectorial, dos vectores que se suman, nada que ver. Es una suma que inventamos el procedimiento algorítmico para sumar dos puntos cualquiera de esta curva. Definidos P y Q, el algoritmo que inventamos es unir esos dos puntos con una recta. Esa recta en el punto donde corte a la curva, trazar una recta vertical hasta encontrar otro punto R, que ese punto R es el resultado de la suma de P y Q. No es una suma vectorial, insisto, es una operación suma que nosotros la definimos así. Definimos el algoritmo suma en esta curva como esa operación, ¿no? Usar la intersección entre la recta que une los dos puntos con la curva y esa intersección, trazar sobre esa intersección una recta vertical y encontrar la siguiente intersección con la curva. Llamamos suma a eso. Ahora van a ver por qué llamamos suma a eso. Otra cosa que pueden hacer es jugar con el segundo punto. Si en vez del Q, en el valor X, es el P, que arranca en 3. Como arranca en 3, yo después le puse la formulita de esto es lo que rompe, ¿no? Como tengo que calcular una raíz y qué sé yo. Obviamente cuando esto me da un número que no puede calcular la raíz, seguramente rompe por ahí. Pero en cuestión, yo pongo un número X, le doy al algoritmo mío un número X para el punto P, que me calcule dónde corta esa curva que yo parametricé con A y B, la corta acá. Lo mismo hago con Q, le doy una coordenada de X, me calcula eso, y en función de eso calcula la suma y el R.
Entonces yo puedo cambiar tanto la coordenada x del p como del q. En el q, en vez de -3, le vamos a poner, no sé, -1. Van a ver que este q, que está acá en -3, pasa acá en -1, y la intersección es el otro lado, ¿no? Y así puede ir jugando, ¿no? Como ahora el q pasó a -1, la recta está corta acá, y el punto R suma de acá. ¿Qué pasa si yo pongo este muy pegado al 3? Vamos a ponerle, por decir algo, 3.01. Fíjate que da la particularidad de que si el P y el Q los pongo muy pegados, la recta que une ambos es la recta tangente a la curva elíptica. Y esa recta tangente, donde vuelvo a cortar, hago el mismo procedimiento y calculo el R. Y acá viene la clave de esto, que es que sumar un punto contra sí mismo es multiplicarlo por 2. O sea, P más P, o sea, P más Q, si Q es igual a P, en el mismo punto es 2P. Es como multiplicar, paso de la suma a un producto. Entonces, por eso van a ver que en el cuadro acá de la historia de la criptografía yo le había puesto suma y producto. Entonces, a partir de una operación de suma paso a una operación de producto dentro de un campo real, en este caso por ahora de esta curva elíptica, y obtengo ese resultado R. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a repetir esto muchas veces? ¿Sí? Vamos a de vuelta a dibujar otra curva elíptica, en este caso dibujé la misma. Le cambié un poco las coordenadas para que se vea un poco más grande. Y acá lo que voy a hacer es hacer esa suma que yo hice ahí. A todo esto no le den mucha bola a esta parte. Toda esta parte analítica de acá, nada, esto es álgebra. O sea que yo para encontrar todas estas intersecciones que les decía, de esta curva con esta recta, qué sé yo, tengo que hacer álgebra con todas esas ecuaciones y despejar y encontrar los valores donde va cortando. Eso es fácil, es álgebra básica, digamos, pero no se caliente con las fórmulas, no se las puse para no hacer quilombo acá. Pero nada, es álgebra muy, muy, muy sencilla, no tiene nada de secreto. Confíen en ese código nomás. Y acá lo que voy a hacer es repetir ese mismo procedimiento, pero para n puntos, ¿no? P sub nx, P sub ni. Entonces, en este caso le voy a dar range 10, que Python, como arranca de 0 y llega exclusive hasta el 10, va a ser los 10 puntos más el original, que era P sub 1, hasta el P sub 11 en este caso. Entonces, nada, repito ese procedimiento de sumarlo contra sí mismo. Entonces, no le den bola al código por ahora, jueguen sí, como les puse acá, jueguen cambiando donde le pongo este comentario, es para que hagan eso. Yo este punto inicial en x4, que corta la curva acá, y empieza a dar todos estos valores, jueguen y cámbienlo para otros valores para ver dónde le dan los puntos. Pero vamos a lo importante acá, que es acá viene la papa de todo, que es, si yo a P lo sumo contra sí mismo, habíamos dicho que era la recta tangente, que pasa por P, ¿dónde corta la curva? Bueno, esta recta tangente que pasa por P va a cortar la curva por acá. La recta vertical, pum, acá tengo 2P, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, recta tangente por P, donde corta la curva, recta vertical, este es 2P, que es P más P, digamos, P más sí mismo. Si yo quiero 3P, tengo que hacer P más 2P. O sea, estoy tratando de pasar de la suma a un producto, a una multiplicación de puntos, puntos por un n. Entonces, si P le suma 2P, trazo la recta, tiqui, 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 va a cortar por acá, ¿sí? La recta que une P con 2P corta por acá. Si trazo la recta vertical, obtengo 3P, ¿sí? Si ahora quiero 4P, tengo ya dos alternativas. Puedo sumar 3P más P, porque 3P más 1P da 4P, a ver dónde me da. Si yo uno P más 3P, si ven, más o menos va a cortar por acá, y la vertical es acá. Y la otra forma de obtener 4P, estaría bueno que la piensen, pero bueno, se las voy a comentar por ahora, es multiplicar por 2 a 2P, o sea, hacer 2P más 2P, 2P más 2P, 4P, ¿sí? Que es lo mismo, tiro una recta tangente a 2P y a ver dónde corta, y va a cortar más o menos por acá, ¿no? Que va a dar lo mismo 4P. Si yo quiero ahora 5P, puedo sumar 4P más 1P o puedo sumar 2P más 3P, ¿sí? Con 4 más 1. El 1 viene por acá, más el 4 por acá, esta línea corta acá, la vertical, pin, 5P. Y así con todos. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Qué estás haciendo, chabón? La gracia de esto es que los puntos dan todos desordenados. Fíjense que como que no hay un orden, porque si yo hiciese una función que me da 2P, 3P, 4P, todo más o menos ordenado, puedo hackear el sistema haciendo como aproximaciones. Ahora, si yo quiero calcular esto, quiero decir, che, si yo te doy un P y te doy el 11P, o te doy el punto y no te digo cuántas veces sumé a P a sí mismo para llegar al 11, vos no podés ir tanteando, vos tenés que probar, con 1 me da, con 2 me da, con 3 me da, con 4 me da, y tenés que probar todas las combinaciones posibles.
Y esa es la gracia de esto, que da tan desordenado que no hay manera de ir tanteando con los resultados para llegar para hackear este sistema, ¿no? O sea que la única forma de resolver, de despejar esto que vamos a ver ahora, el n que vamos a ver ahora, es fuerza bruta. ¿Cuál es el n? Es este numerito, ¿no? El 11, el 5, el 2, el 9. Si yo te doy este punto inicial y este punto de acá, yo te doy este punto y este, porque yo tengo, mi clave privada es 9. Entonces yo para llegar a este punto, digo, che, a P le sumo P, hago lo mismo que hice recién hasta que llego al 9P. Cuando llegue al 9P, le mando al tipo B, le mando el punto inicial P, que es la clave pública, que lo sabe todo el mundo, y este. Y este yo lo calculé con mi clave privada, que es 9. Pero si me interceptan este punto, las coordenadas de este punto, el que me lo intercepte, no tiene cómo despejar ese 9. Tiene que entrar a probar P más P, 2P más P, 3P, 4P, 5P, así hasta llegar a encontrar justo ese punto. Y si yo en vez de usar acá un generador con 9, 10 puntos, uno uso con cuatrillones, tiene que hacer las cuatrillones de puntos hasta encontrar justo el que yo le estoy mandando al otro, ¿sí? Porque no tiene manera de despejar ese número de cuántas veces sumé a P a sí mismo. Tampoco el que lo hace, por ejemplo, si yo sumo P más P me da 2P. O sea, supongamos que yo quiero mandar el punto, no sé, 8000P. Y no voy a hacer 8000 sumas, porque 2P más 2P me da 4P, 4P más 4P me da 8P. O sea que la cantidad de cuentas que tengo que hacer yo es 2 hacia elevado a la n, ¿no? Ese n es el número, ese 8000. Perdón, eso es lo que tiene que hacer el que quiera deducirlo. Lo que tengo que hacer yo es el logaritmo en base 2 de ese 8000. O sea que tengo que hacer muchas menos operaciones para encontrar ese P número 8000, porque hago el 2, el punto 2, el punto 4, el punto 8, el 16, y empieza a escalar muy rápido, ¿no? Va a llegar un momento cuando hago 2 a la 10, ya tengo el punto número 1024. Cuando hago 2 a la 11, tengo el punto número 2048. Entonces empieza ya a escalar muy rápido. Cuando hago 2 a la 256, o sea, con solo 256 cuentas que hago yo, genero un número de 2 a la 256, que es un número de 77 cifras. O sea, ese número de 77 cifras, el que me intercepta ese punto, tiene que hacer esas 10 a la 77 iteraciones para encontrar esa clave privada. O sea, que es un problema súper intratable. ¿Me siguen hasta ahí o ya estoy diciendo mucha pelotudez? Dígame, cualquier cosa me interrumpen. Bueno, esto tiene un problema, está todo divino, pero tiene un pequeño problema que ahora ya lo vamos a ver más adelante. Les voy a mostrar cómo queda el modelo de las curvas elípticas con el mismo esquemita que hicimos antes, sencillito. Acá ya nos podemos abstraer de los números y ya lo pongo con letras, con simbología. La clave pública va a ser la parametrización de esa curva elíptica, que es ese A y ese B, y el punto inicial P. ¿Sí? El punto inicial P es público, esto lo sabe todo el mundo. Las claves privadas va a ser el n y el m, o sea, la cantidad de veces que yo voy a sumarlo a sí mismo. O sea, en este caso, si yo le quiero pasar este punto, tengo que pasarle, mi clave privada es el 11, pero no le voy a pasar el número 11, que esa es mi clave secreta. Yo lo que le voy a pasar es las coordenadas de este punto, ¿sí? A la otra persona. Y si la otra persona elige la clave 9, me va a pasar las coordenadas del punto 9, ¿sí? Y el que me intercepta las coordenadas de estos puntos no sabe que yo iteré 9 u 11 veces para llegar acá. Tiene que hacer fuerza bruta para obtener cuántas veces tuve que sumar a P a sí mismo para llegar a ese punto. Entonces, básicamente es eso. Uno tiene clave privada N, otro M. ¿Qué hace? Hace N por P, que es sumar a P a sí mismo N veces, ¿no? Y le pasa el resultado del punto final, las coordenadas de ese punto, se lo envía. Y hace lo mismo y le envía las coordenadas de este punto a este. Entonces, ¿qué pasa? Acá de vuelta lo mismo. Lo que tiene que hacer como esto es un producto, el punto que recibe de que es Q de B, el punto final que obtuvo el chabón B, sumándolo a sí mismo M veces, lo tiene que multiplicar por su clave secreta, que es N. Y lo mismo, pero al revés. Que le pasó el Q de A, que lo había multiplicado por N, chabón lo multiplica por M. Entonces los dos tienen el punto P inicial multiplicado. Fíjate que el camino de es P por M, y acá lo que hace es multiplicarlo por el N del otro. ¿Sí? Perdón, al revés, P por N, o sea, porque recibe el de A. Q de A es P por N, y lo multiplica por su M. O sea que tiene P por N por M. Y el otro tiene al revés, recibe Q de B, que Q de B ya está multiplicado por M, pero lo multiplica por N, entonces tiene M por N. O sea que los dos tienen el mismo punto final, M por N por P. Y esa es la famosa clave secreta con la que pueden interactuar tranquilamente, y cualquiera que les detecte el QA y el QB
no puede deducir ni el n ni el m. Tiene que hacer mucha fuerza bruta y eso es un costo computacional enorme que no lo pueden hacer. Así que bueno, básicamente ese es el problema de la curva elíptica. Pero acá aparece la dificultad. ¿Cuál es la dificultad de esto? Que la curva esta, así como la ven, está en el campo de los números reales, ¿sí? O sea, esto me puede dar con comas, de hecho da con coma, y yo no puedo usar números con coma. Entonces, ¿qué tengo que usar? Tengo que usar lo mismo que usé con Diffie-Hellman, o sea, tengo que usar un campo, en vez de usar en R, en vez de usar el dominio R de todos los reales, uso un dominio de números naturales, no importa, como usé en Diffie-Hellman, que se acuerdan que era el número de aritmética modular, que era los primos en Z, ¿no? Módulo P, los Z en módulo P. Así que bueno, nada. El único cambio que tengo que hacer es aplicar en el dominio de esta función de curvas elípticas, en vez del campo de los reales, una rejilla de números que es ese espacio aritmético modular, que es lo que vimos antes. Bueno, hasta ahí llegamos a curvas elípticas. Esa es la teoría de cómo se conforma el pasaje de claves en curvas elípticas.